Seguimos en Ruta El Can Cristiano de la Tarde, que cada día de 5 a 7 de la noche te trae un contenido amplio, una amplia gama de temas, de contenidos, de segmentos para el disfrute de todos ustedes, para divertirse, entretenerse, pero también sobre todo aprender de muchos temas interesantes. Y justamente ese es el caso. Tenemos nuestro segmento El Mundo en que Vivimos. Y para ello, como siempre, como en cada oportunidad, nos acompaña y voy a ponchar en la cámara para que tan pronto ustedes vean su expresión cuando decimos este calificativo. Y con nosotros, como siempre, el relevo de la comunicación de la República Dominicana, Sharina Sánchez, que con esa cara de humildad recibe, por supuesto, este calificativo. Tú sabes, Jorge, que me acuerdo cuando tú comenzabas y yo al principio estaba muy avergonzada y yo, ay no, y tú decías, el problema va a ser cuando yo no lo diga, ya yo estoy sintiendo ese aquí, ya yo estoy esperando esa intro. Óyela. Y si no es así, no comienzo. Ay, Dios mío, wow, Dios mío. Mira, ahí hay que decirle como le digo yo a un amigo nuestro que también es parte del programa. Probó la fama y le gustó. Ay. ¿Y quién? Nu- ¿Ayer no? Exactamente. Bueno, señores, gracias Jorge, gracias Nicole. Señores, el día de hoy nosotros vamos a abordar un tema de manera general para hablar un poquito sobre la Unión Europea. Yo sé que muchos lo hemos escuchado y tenemos una idea general de qué es, pero me gustaría profundizar sobre su composición, cómo nace y cómo funciona en la actualidad. No sé si Nicole o Jorge conocen un poquito sobre esto y quieran participar un poquito antes de entrar de lleno en las definiciones técnicas. Yo sé que ella se lleva mejor con los americanos. Ok. Sí, sí, por razones que no, ¿verdad? No diremos acá. Eh, No, pero yo eh, también obviamente conozco un poco sobre la Unión Europea y lo que sí me gustaría saber, no sé si quizá nuestros oyentes tienen la misma pregunta, de cuál es la diferencia del espacio Schengen y de la Unión Europea, porque ahí sí tengo confusión. Pero yo solo sé que si tú quieres ir a algún país de la Unión Europea, sí tienes que conseguir una visa Schengen. hasta el que menos Pero sabe, sé que hay una diferencia. hasta el que menos sabe del tema, sabe cuál es esa visa. Y que no es barata, señores. Sí, Solo sí. les dejo saber. Ay, Dios, Bueno, ay, Dios bueno, mío. bueno. De hecho, una de las más costosas y les voy a explicar por qué, pero te vamos a desconfundir, no te preocupes. Señores, la Unión Europea es el ejemplo más práctico del constructivismo en relaciones internacionales. Esta es una teoría que lo que implica o lo que trata de significar es cómo las relaciones interdependientes pueden lograr grandes avances en temas específicos en las naciones. La Unión Europea nace luego de la Segunda Guerra Mundial como una forma de poder reconstruir Europa y de generar o crear alianzas permanentes dentro de los países de un mismo bloque. Cuando digo bloque, en este caso, de un espacio geográfico, Sí. porque aunque hay diferencias ideológicas, de idiomas y demás, todos están en esa misma zona. Es una organización política, es económica y supranacional que se integra por 27 estados y es creada para promover la paz, hablar de seguridad, de democracia y desarrollo económico. La Unión Europea y el espacio Schengen son dos cosas totalmente distintas, porque el espacio Schengen se circunscribe solamente a los temas migratorios. Hay países que forman parte de la Unión Europea, pero no están dentro del espacio Schengen. Por eso es importante, ya que Nicole abordó ese tema, conocer o saber que no todos los países de la Unión Europea, aunque usted tenga visa de uno de ellos, puede transitar. Siempre es bueno cuando saque o vaya a buscar su visa, identificar si ese país cumple con las dos funciones para que no tenga inconvenientes al momento de hacer la migración. Porque es una de las visas más caras, porque aunque no tiene el precio, quizás, vamos a poner el ejemplo, pudiéramos compararla con la canadiense, pero como la estadounidense es la más conocida,
La estadounidense, que tiene un precio de $185, te la dan por 10 años, 5 años o hasta 2 años. La del espacio Schengen, perdón, te la dan por el tiempo que tú vas a estar. Si vas a ir, Oh, generalmente es así, si vas a ir por 30 días te dan. Si te dan un año de visa Schengen es mucho. He conocido casos de personas que le dan por 2, hasta por 5, pero son los que más y son casos muy tiene que específicos. ser mínimo Sí, me imagino que tiene que de un ser con, presidente para allá. O o un que tiene que ser con funcionario. Sí, sí. con un motivo específico, o sea, no que si yo voy de turismo, porque quiero visitar el Vaticano. O sea, no Totalmente. te van a dar un año si tú quieres visitar el Vaticano. Generalmente se le otorgan a personas que por sus funciones tienen que viajar mucho a la zona del euro, pero lo normal es que te la den por el tiempo que vas a estar. Por eso hay personas que si tienen que viajar 2 o 3 veces al año, tienen que sacarla 2 y 3 veces. Y si tiene un costo de $6,000 y tú la equiparas con la estadounidense, que son $185 o más, te sale más costoso Mm, porque tienes que pagarla cada vez que la sacas. Uno exactamente. de los intentos que ha tratado de hacer este gobierno es de poder conseguir la excepción del visado Schengen. Hay países, de hecho, la mayoría de países de Centroamérica no lo necesitan. Mm, Cuando hablamos de guatemaltecos, nicaragüenses, panameños, no les requieren visado Schengen. Nosotros, como parte de eso, por eso es que se ve todo este abordaje que se le ha dado al tema de la nueva cédula y al pasaporte, es buscando poder aplicar a la excepción de este visado, aunque sea por casos específicos, para poder evitar ese papeleo, ese costo innecesario, pero primero hay que garantizar ciertas medidas. Estamos en el camino correcto, esperemos, ¿verdad?, que esto pueda ayudarnos, porque tenemos apoyo de grandes potencias, en este caso España, y de la misma Unión Europea. mm. Pero volviendo al tema, la Unión Europea surge tras este evento importante de la humanidad. ¿Cuáles son los objetivos principales? Y también podemos, para ponerlos un poquito más aplicado a la realidad, sabemos que aquí hay una representación de la Unión Europea. No sé si han podido Ujú. participar en la Feria del Libro hace varios años. Sí, Se sí. hizo un pabellón en honor a la Unión Europea, que era el invitado especial de ese año. La Unión Europea funciona aquí como un organismo internacional. Aunque es un conglomerado de países, se ve y se acredita como tal. Lo que busca es promover la paz, la estabilidad, la democracia, los derechos humanos y garantizar la libre circulación de personas, bienes y servicios dentro de ese espacio, que era lo que veníamos comentando. ¿Cuáles países son miembros? Podemos numerar los 27, pero sí me gustaría resaltar que en el 2020, y todos lo sabemos, uno de los países fundadores, si se quiere, de este bloque, decidió salir de la Unión Europea. Como todos sabemos, fue Gran Bretaña. Atento a él. Atento a ellos y porque, señores, formar parte de este bloque no es gratuito. Todos los Ujú. países que forman parte de los 27 tienen que pagar de diferentes formas. Se le cobra un impuesto, tienen que dar dentro de los aportes que hacen, tienen que dar un porcentaje. ¿Y cómo se maneja todo esto? A través de comités. Y vamos a explicar un poquito cómo está constituida la Unión Europea, que no solamente es la cara de Úrsula von der Leyen, que es la presidenta, sino que también hay comisiones, hay bancos y un sinnúmero de instituciones que permiten que cada una de las ramas especializadas se pueda desarrollar. Terminando el tema del Brexit, el Reino Unido sale en el 2020 porque entiende que los aportes que hace económicos y en materia financiera son superiores a los que pudiera ser o sea, solamente divididos. Y por eso deciden hacer, aquí diríamos, plebiscito, una especie de plebiscito, donde Un plebiscito, un sí. plebiscito donde participa cada uno de los ciudadanos y sorprendentemente, porque no se esperaba tanto esa salida, se decide que no va a formar más parte. Ya tiene 6 años fuera, sí, 6 años fuera de este espacio. Sí. Sabemos ya que existe la Unión Europea, pero ¿cómo está conformada? Al igual que cada nación, la Unión Europea también tiene un sistema, digamos, de poderes. Tiene, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos el Poder Judicial. ¿Qué sería el Poder Judicial en nuestro país?
serían, por ejemplo, y aquí me pueden ayudar mis compañeros, aquí en República Dominicana el Poder Judicial está compuesto por la Suprema Corte de Justicia, Sí, el exacto. Poder Ejecutivo por el presidente y sus ministerios. Sí, ¿Qué sí. poder me falta? Y Y el el Es legislativo. legislativo, legislativo, el que está por sus Congreso. dos cámaras. Nosotros tenemos un sistema legislativo compuesto bicameral, compuesto por cámara. Bicameral. Ajá, la Cámara de Senado y la Cámara de Diputados. Si extrapolamos este mismo ejercicio a la Unión Europea, que aunque no es un país, como es una unión de países, tiene el mismo sistema, tenemos entonces dentro del poder legislativo el Parlamento Europeo. Y ese es el que se encarga de emitir cada una de las legislaciones en materia de derechos humanos, de cambio climático, de los principales temas que aborda la Unión Europea. ¿Qué hace el Parlamento? Representa a los ciudadanos en la Unión Europea. No sé si ustedes han podido escuchar dentro de las noticias internacionales, el diputado del Parlamento Europeo, el diputado español de tal zona. Si no han tenido la oportunidad, indaguen un poquito y se van a dar cuenta cómo y luego podemos abordarlo, cómo son seleccionados y cómo cada uno de estos países que forman parte de este gran grupo tiene un representante. Es muy similar al Parlacem, que es también un sistema que podemos abordar después, pero en Centroamérica. Parlamento Centroamericano. El exacto. Parlamento Centroamericano. De hecho, la Unión Europea ha sido tan exitosa en la forma en cómo se han agrupado de manera política y económica principalmente, que este sistema lo han intentado copiar un sinnúmero de países y regiones. Dentro de ellos está el Mercosur, Sí. que está el SICA también, que es el conglomerado de países de América del Sur. Ahí también podemos determinar o destacar más bien al Parlacem. Luego podemos ir abordando para poder agotar la estructura de la Unión Europea. El Parlamento, entonces, dijimos que representa a la ciudadanía. También sus miembros son elegidos por voto directo. Es decir, que los ciudadanos miembros de los países que forman parte de la Unión Europea votan tanto por sus diputados nacionales y también por los diputados al Parlacem. Aprueba leyes junto con el Consejo de la Unión Europea y aprueba el presupuesto europeo. Entonces aquí viene una pregunta muy importante. Si yo como Estado formo parte de un superestado, ¿cuál ley es la que prevalece? ¿La mía o la del Estado a la cual yo formo parte? Buena O pregunta. sea, ¿a cuál ley yo tengo que obedecer? Obedecer. O si me puedo adherir o no a una de las, digamos, tendencias que se quieran implementar. Entonces, aquí viene una parte muy técnica de derecho internacional, que es y es la realidad, cada vez que nosotros nos adherimos o aceptamos una ley internacional o universal, nosotros cedemos parte de nuestra soberanía. Y ahí podemos abordar un poquito el tema de la jerarquía A eso le llaman la letra chiquita del contrato. de las Claro. leyes. Por Y eso, yo tengo una pregunta para ver si ilustramos un poco, si aplatanamos un poco lo que estamos hablando. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, digamos que en Italia, es un ejemplo, no sé si es así la verdad, pero que en Italia, dentro de sus leyes nacionales, ellos no tengan autorizado que haya matrimonios de un mismo sexo, como matrimonios, ¿verdad? Pero si resultase que en la Unión Europea, si ellos son parte de la Unión Europea, si resultase que son de la parte de la Unión Europea, ¿verdad? sí, Ok. claro. Si resultase que en la Unión Europea deciden aprobar una ley en donde todos los países que sean parte tienen que aprobar el matrimonio de un mismo sexo, entonces la gente italiana está sujeta a esa ley de la Unión Europea, no la ley italiana que dice que no. Entonces ahí inmediatamente yo decido adherirme a ti como Unión Europea. Yo, como decía Jorge, acepto las letras pequeñas del contrato. Y esos temas tan trascendentales y álgidos
son de los principales que se negocian cuando nos sentamos en la mesa para ver si tú entras o no a este espacio, porque sabemos que en Europa hay multiplicidad de países, creo que 40 o 50, y solamente 27 forman parte de la Unión Europea. Entonces, inmediatamente yo acepto formar parte de ti, tengo que acatar esas órdenes. Y si no las quiero acatar, porque no logro convencer a toda mi población o tengo sectores muy divididos, entonces ahí se ve el caso específicamente para ver hasta qué punto yo puedo asumir esa responsabilidad. Pasó o pasa algo similar a cuando nosotros nos adherimos a la Corte Internacional de Derechos Humanos, que está en Centroamérica, y de hecho es uno de los casos por los cuales nosotros tenemos cantidad de informes y sentencias en nuestra contra, porque nos adherimos a una corte y en la aplicación nosotros no profesamos eso. Entonces, no seguimos todos los lineamientos no, que ahí se no han nos ponemos pautado. de acuerdo con todo lo que implica formar parte de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, perdón, de Derechos Humanos. Entonces, ahí hemos tenido ciertos temas y por eso se debate mucho de si el país debe formar parte o no de algunos organismos, de algunos, sí, por ejemplo, la CARICOM, porque cuando uno dice que sí, conlleva todas las responsabilidades que esas entidades tienen. El mismo tema del Parlacén se ha discutido mucho, ha sido digamos, un tema que estuvo en la palestra durante mucho tiempo porque nosotros tenemos diputados en el Parlacén. Pero hay muchas personas que dicen que como nosotros en el área geográfica, es decir, por ejemplo, en el Parlacén se discuten temas de telecomunicaciones. A nosotros no nos aplica decir, bueno, si yo que vivo en Guatemala me muevo a El Salvador, no debo de pagar por el roaming porque estoy en el mismo espacio. Eso se ha tratado, pero a nosotros no nos aplica. No hablamos de un tema que nos vaya a poder beneficiar. Entonces, cuando tú pasas balance y dices, yo tengo que pagar porque para formar parte de estos organismos se paga una cuota mensual, anual numerosa, tengo que pagar tanto. Pero a los diputados que yo mando para allá en representación de mi país que tenemos, se le paga tanto como yo reflejo eso en beneficio de mi ciudadanía. Claro. Entonces, eso se ha discutido bastante y por eso también nos hemos limitado a adherirnos a nuevos organismos, nuevas agrupaciones. Entonces, eso pasa mucho, Nicole, cuando hablamos de la legislación en la Unión Europea. No solamente tenemos este brazo judicial, que es el Parlamento Europeo, sino que también tenemos el Consejo. Y ahí entra mucho este tema de negociaciones, porque en el Consejo están los jefes de Estado. O sea, todos los presidentes Todos los presidentes de esos forman países parte. forman parte del Consejo. Parlamento es la parte judicial. Ahora la parte ejecutiva, el poder ejecutivo de la Unión Europea es el Consejo, donde se aglomeran todos los países que se ven en otros escenarios, porque como hemos comentado antes, si escuchamos el tema del G7 o del G20, también esos mismos presidentes, gran parte de ellos se ven la cara nuevamente, pero aquí ven esos temas, ven bueno, que se han dado muchos encontronazos. Por ejemplo, el más reciente. Para proteger a Ucrania de Rusia dentro de este espacio, la Unión Europea tiene que redirigir cómo utiliza el presupuesto que tiene. Y para ello, entonces, tiene que conversar con cada uno de los países. Si nosotros teníamos en materia de seguridad un presupuesto de 3 pesos y tenemos que proteger ahora a Ucrania, tenemos que elevarlo a 5 pesos. Pero si, por ejemplo, o nos queda menos. nos queda menos y no todo el mundo, no todo el bloque está apoyando a Ucrania. Entonces ahí se devienen ciertos encontronazos y todo eso se va viendo en la práctica. Se le va buscando la vuelta, mayoría siempre gana, pero son de los aspectos técnicos que se ven. También está la Comisión Europea. Entonces la Comisión Europea también es ejecutiva. Forma parte, digamos, en el Poder Ejecutivo en muchos países, y podemos luego hablar de los sistemas políticos y cómo están compuestos, hay países que tienen presidente y primer ministro. ¿Se han preguntado por qué? Sí. ¿Por qué?
Como diría No Sergio sé. Vargas. O sea, me le he preguntado, pero no me la he Pregúntame por respondido. qué. Pregúntame otra vez. Pregúntame por Me la he ¿Por qué? preguntado, pero no me la he respondido. Me la vas a responder tú. Yo te puedo explicar. El primer ministro es el operativo. El presidente es la figura, la O política. sea, es como el CEO y el COO. Literalmente. Ya. Hay países que no lo tienen porque tenemos vicepresidente o porque tenemos un sistema político distinto. Pero normalmente cuando hay primer ministro es la figura, presidente es la figura política. Si está compuesto de esa manera, porque se puede jugar con eso, porque hay lugares donde hay presidente y emperador, o primer ministro y emperador. Ya la consecución es distinta. Pero en este caso, cuando hay primer ministro y presidente, es porque el presidente es la figura política y el primer ministro es el operativo, es el técnico en el tema, el jefe de gabinete, si se quiere. Entonces, asimismo, tenemos la diferencia entre el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. En el Consejo de la Unión Europea están los gobiernos nacionales y comparten una función legislativa con esa visión que hay que tener ya más global. Tenemos también, aparte del Parlamento, que es quien emite las órdenes, tenemos un tribunal de justicia de la Unión Europea. Pero, ok, los dos son poder judicial. Poder judicial, uno la aplicación de la ley y otro el diseño y la formulación Ya. de las leyes. Entonces, en este tribunal se garantiza que todas las leyes que el Parlamento emite se cumplan a cabalidad. ¿Qué emite o cuáles leyes en materia, digamos, colaborativa o cooperativista emite el Consejo Europeo? Podríamos mencionar, por ejemplo, leyes sobre el medio ambiente, sobre la utilización del plástico y cómo debe de implementarse, cómo se debe de ir eliminando. Esas son leyes que a toda la Unión Europea la aplican y en determinado punto, si no se cumplen, las personas que no la cumplen, entonces van presos. Así mismo es. Mamacita. Mira, muy interesante todo lo que conversamos y todo lo que hemos hablado de la Unión Europea en esta tarde. Lástima que se nos fue el tiempo. No, tendremos que hacer una segunda parte, pero para Claro. terminar, Jorge, también tenemos Banco de la Unión Europea. Sí, Este es el último órgano que, digamos, compone esta estructura, que es la financiera. sí. Ya luego veremos o podemos ir abordando cómo funcionan los mercados, que es una de las principales fortalezas de la Unión Europea, el comercio, porque trabajan en bloque y por eso se han posicionado a la talla de Estados Unidos, a la talla de China todavía, pero a la talla de grandes potencias. Pero estas son, digamos, las primeras pinceladas de la Unión Europea, que es un bloque sumamente interesante y es, digamos, el éxito del siglo XX, siglo XXI en materia de constructivismo. Mira qué bien, mira, excelente, de verdad, todo lo que hemos escuchado. Y sí, son temas que tienen tanto material que se pueda conversar, debatir, que definitivamente estos temas son introducción nada más. Así Esto es para seguirlo abordando con más profundidad un poquito más adelante. Claro que sí. Charina, ¿cómo va? Cuéntanos, ¿cómo va? Ahí va. Lo que nos hablaste. Bueno, pues le quiero dar una primicia, él se la comentaba a Jorge, todavía pues, no la había dicho por el micrófono. Esta es la tarde de las primicias. La tarde de las sorpresas. ¡Wow, Dios mío! Señores, el mundo en que vivimos próximamente va a tener Instagram y también va a tener una página web donde nosotros vamos a poder compartir de manera más frecuente estos artículos importantes. También vamos a subir los programas que queden grabados para que todo el que no puede sintonizarnos en tiempo real pueda tener donde consultar. Espero ya poder hacer el lanzamiento formal en la próxima edición Sí, de este claro. programa. Les rogamos a Dios, pero con ayuda de Él vamos a poder ir caminando hacia allá, que es el objetivo. Genial. Excelente. Señores, pero esta tarde ha sido cargada de sorpresas y de noticias. Definitivamente. Bueno, gracias chicas por acompañarnos en esta tarde y gracias a nuestra gente que como cada día no nos deja solos porque es el miedo que uno tiene siempre. Claro, de que no haya nadie del otro lado escuchando. Gracias por la sintonía. Si Dios lo permite, el lunes a las 5 de la tarde nos reencontramos con todos ustedes en ruta. En ruta.